Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Hoy vamos a estar estudiando el tema número 20 de la serie que estamos llevando a cabo acerca de las epístolas paulinas, Hechos y las epístolas paulinas que estamos estudiando ya desde hace algún tiempo junto a ustedes. Gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros y ser parte de Ministerio Amiel. Vamos a iniciar en esta ocasión hablando acerca de parte de los temas que estamos teniendo. Precisamente el día de hoy vamos a hablar acerca de las decisiones en la iglesia, las divisiones en la iglesia. En la iglesia siempre habrán problemas, siempre habrá dificultades, siempre habrán divisiones. De manera que hoy vamos a abordar ese tema en el estudio de esta ocasión. Vamos a iniciar con una oración. Querido Dios y Padre eterno, gracias te damos por este privilegio de poder conversar con nuestros hermanos y amigos que están en las redes sociales. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra juntos, conocer de tu gracia, conocer de tu misericordia y poder prepararnos para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. Gracias por todas tus bendiciones, danos de tu espíritu para poder comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, vamos en esta ocasión a hablar de ese tema muy importante o tan importante como ser las divisiones en la iglesia. Estamos estudiando precisamente la epístola a los Corintios, que fue de las primeras en ser escritas por el apóstol Pablo. Ya hemos estudiado en otros temas las epístolas de Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, que en realidad fueron las primeras epístolas en ser escritas por el apóstol Pablo. Y posteriormente vamos a estar hablando hoy acerca de las divisiones en la iglesia. En el segundo viaje misionero, o en el tercer viaje misionero, perdón, que el apóstol Pablo comienza, como lo estudiamos en el tema anterior, precisamente por las regiones superiores de Galacia, especialmente Frigia y toda esa región. Ahí comenzó el primer viaje misionero del apóstol Pablo, precisamente para poder llevar el mensaje de la palabra a muchos de nuestros hermanos que estaban en aquel momento en esas regiones, confirmando en realidad las iglesias que ya antes había fundado en el segundo y primer viaje. En el segundo viaje, el apóstol Pablo llegó hasta la ciudad de Corinto. Y en esa ciudad, estando allí, se estuvo como 1 año y medio, escribió la epístola a los tesalonicenses. Después de algún tiempo se fueron de allí tanto Aquila como Priscila, que venían desde Roma cuando el emperador los había echado de allí, los había sacado, los había expulsado, y se fueron con Pablo hacia la región hacia Jerusalén. Sin embargo, se quedaron en la ciudad de Éfeso. Y Pablo continuó hasta el puerto de Cesarea y posteriormente nos dice la Biblia que se fue hacia Jerusalén y desde Jerusalén a saludar a los hermanos, a entregarles un informe de lo que había realizado en su segundo viaje. Y se fue entonces finalmente hasta la ciudad de Antioquía, donde estuvo en esa ciudad, en Antioquía, durante algún tiempo. Allá llegando el año 56 o 57, las cosas comenzaron a cambiar y el apóstol Pablo tomó la decisión de nuevo de ir y visitar a los hermanos que en su segundo y primer viaje había fundado iglesias y pequeños grupos de cristianos en diferentes ciudades, y pasó a la ciudad de Éfeso. Éfeso prácticamente viene a ser la segunda ciudad donde el apóstol Pablo pasó más tiempo estableciendo la iglesia y entrenando misioneros. Después de Antioquía, probablemente el siguiente centro de entrenamiento misionero sería Éfeso, donde Pablo pasó un buen tiempo. Y mientras está en Éfeso, escribe la primera carta, o algunos
consideran que después de lo que dice 1 Corintios 5:9, probablemente se refiera a una segunda carta. Es decir, que la primera carta que tenemos ahora en Corintios probablemente sea en realidad una segunda carta. De modo que entonces el apóstol Pablo escribe y escribe precisamente a los hermanos que están en Corinto. Si notamos en todas las epístolas de Pablo, una de las iglesias que más atención recibió del apóstol Pablo fue la iglesia de Corinto. Algunos de ustedes se preguntarán por qué razón recibiría el apóstol Pablo o dedicaría más tiempo a la iglesia de Corinto, más páginas inclusive, porque probablemente algunos especialistas creen y consideran que de 3 a 4 cartas el apóstol Pablo escribió y dedicó solamente a la iglesia de Corinto. Entonces la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué razón le dedicaría tanto tiempo? Ahora bien, recuerden que en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo ya había estado 1 año y medio en Corinto. Así que conocía el entorno de la ciudad de Corinto mejor que cualquiera. Así que el apóstol Pablo escribe a Corinto teniendo en cuenta y considerando algunos informes que había recibido. Pero primeramente veamos, y vamos a repetir esto, el contexto religioso de Corinto. En realidad Corinto, que queda precisamente en el mar Egeo, en el norte del mar Egeo, era un puerto, era una ciudad griega y además es considerada por muchos como el centro de adoración pagana de la diosa Afrodita, o como llamaban los romanos, la diosa Venus. Era la diosa de la sexualidad, la diosa del amor. Sin embargo, no solamente existía Afrodita en la ciudad de Corinto, existía por lo menos una docena de templos. Entre esa docena de templos estaban el templo Apolos, que era uno de los dioses griegos. Habían muchos otros templos en esa ciudad. Por lo tanto, el apóstol Pablo conocía de primera mano todo lo que sucedía en la ciudad de Corinto y conocía lo que en realidad sucedía en el templo de Afrodita, donde, miren lo que sucedía, la gente, los viajeros, como era un puerto y por el istmo de Corinto, tenían que pasar muchas personas precisamente porque en ese istmo de Corinto, que se conoce el istmo de Corinto, era un camino menos peligroso que ir por tierra hacia otros sitios. Entonces los navegantes atracaban allí en el puerto de Corinto. Allí llegaban y se quedaban en esa ciudad y pues los nativos de la ciudad, las personas, los ciudadanos de esa ciudad comenzaban a trabajar con ellos. Ellos traían mercaderías, ahí se unía prácticamente Oriente con Occidente y era una ciudad donde se intercambiaba cualquier cantidad de mercaderías y de especias y demás. Así que los mercaderes, las personas comerciantes que llevaban a cabo este tipo de cosas o este tipo de transacciones, aprovechaban su estadía en Corinto para pagar grandes sumas de dinero en el templo de Afrodita, que comúnmente habían 1,000 o 1,500 jovencitas. Eh, Hay varios historiadores que dan fe de esta declaración, que dicen que había por lo menos en las puertas del templo 1,000 a 1,500 jovencitas que estaban dispuestas a hacer ceremonias y orgías con los de Corinto. Ahora bien, si me permiten, voy a revisar algo aquí que comúnmente no me gusta hacerlo, sin embargo, lo voy a hacer ahora. Gracias. Bien, resulta ser entonces que allí en Corinto lo que tenemos en realidad es una metrópolis, una ciudad increíble donde habían muchas cosas, había mucho intercambio de mercaderías, muchos comerciantes y allí los grandes comerciantes pagaban grandes sumas de dinero para poder realizar ceremonias
dedicadas a la diosa Afrodita o la diosa Venus. Y eran tremendas orgías que se armaban en el templo de Afrodita. Ahora bien, esta es la situación que está pasando en Corinto, cuando Pablo llegó en su segundo viaje misionero a predicar en esa ciudad. El Señor le había revelado, le dijo, aquí tengo mucho pueblo. Así que el apóstol Pablo comienza a predicar y efectivamente allí el apóstol Pablo funda una ciudad, perdón, una iglesia, llamada Iglesia de Corinto. Pero de pronto la iglesia de Corinto comienza a adoptar las costumbres que habían en el mundo o en toda la ciudad. En el tema anterior leímos que la iglesia de Corinto por lo menos tenía 8 grandes problemas, que son 8 temas que vamos a tener precisamente de esta epístola. 8 grandes problemas espirituales que estaban teniendo en la iglesia de Corinto. El primer problema que tenían es que comenzaron a entrar las divisiones en la iglesia. Algunos decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pablo. Recuerden que Apolos había pasado a Corinto ya. Apolos es un gran predicador que fue precisamente entrenado en Éfeso por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y había ya, cuando Pablo pasa a Corinto, a Éfeso, ya Apolos había pasado por Corinto predicando el evangelio. Así que entonces el apóstol Pablo se da cuenta que hay un problema allí en la iglesia. Y sería bueno que ahora comenzamos a ver. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:11 acerca del problema que estaba pasando, el primer problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros por los hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Miren, hermanos, ustedes saben que toda persona, para ser cristiano, una de las cosas que necesitamos hacer especialmente es ir abandonando las contiendas, las rencillas, los pleitos y las divisiones. Pero parece ser que en la iglesia de Corinto esto era muy natural, era muy normal. Esto había sido traído precisamente del mundo. Había sido traído del mundo por los hermanos y la estaban introduciendo como una costumbre dentro de la iglesia entre los hermanos de estar en pleitos, de estar en problemados. Ahora, es impresionante notar que el apóstol Pablo recibe el informe de los hermanos de Cloé. Algunos van a decir, que hermanitos más chismosos. Bueno, no. Lo que pasa es que los hermanos de Cloé necesitaban informarle al apóstol Pablo lo que estaba pasando con los hermanos de Corinto para darle una solución. Recuerden, la iglesia de Corinto era una iglesia nuevecita. Acababa de salir del mundo. Había que atender esos problemas de manera inmediata. Así que el apóstol Pablo comienza a atender el problema que había en la iglesia de Corinto. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:1. Ahora ya el apóstol Pablo sabe que hay un problema en la iglesia, sabe que hay divisiones en la iglesia y le sigue escribiendo en la carta. Dice, de manera que yo, hermanos, miren, no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Aquí el apóstol Pablo declara cuál es el problema de las divisiones que hay en la iglesia. Yo quiero hacer un paréntesis acá y detenerme y decirles lo siguiente, hermanos. En la iglesia, en el mundo, en todos lados que usted vaya, a cualquier parte del mundo que usted vaya a una iglesia, siempre se va a encontrar con problemas. Siempre habrá problemas. Hace algún tiempo alguien me preguntaba, oye, y te voy a hacer una pregunta, me decían, oye, pero en la iglesia va un montón de gente que es pecadora.
A la iglesia va un montón de gente que es malvada, un montón de gente que... ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Por qué? ¿Por qué a esa gente? Y le dije yo, no, sí, 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 es verdad. La iglesia está llena de gente mala, gente malísima, gente pecadora. ¿Qué hay que hacer con eso? Me dice. Pues mira, te voy a decir lo siguiente. En el mundo hay gente mala. Y en la iglesia vas a encontrarte con esa gente también. En el mundo hay gente asesina. Y si vas a la iglesia, te vas a encontrar con mucha gente asesina también. En el mundo hay ladrones. Si vas a la iglesia, te vas a encontrar con gente ladrona también. Es decir, en la iglesia hay de todo. Y le digo, ¿sabes cuál es la única diferencia entre la gente de afuera, entre el asesino de afuera y el asesino de la iglesia? Es que el asesino de afuera quiere seguir siendo asesino. Y el asesino que está yendo a la iglesia busca en Dios cómo dejar de ser asesino. Los que estamos dentro de la iglesia buscamos cómo ser diferentes, mejores. Y los que están afuera no tienen ni siquiera la más mínima necesidad de querer cambiar. No sienten el deseo y ni quieren sentirlo. Así que entonces, el apóstol Pablo en esta cita declara el problema que hay. Fíjense, habían divisiones en la iglesia, lo más natural. En la iglesia hay divisiones, en la iglesia siempre habrá problemas, en la iglesia siempre habrán circunstancias difíciles. Es más, en la iglesia siempre habrá chisme, siempre habrá de ese tipo de problemas. Que la hermana me miró mal, que aquel hermano me dijo, me ofendió, que me insultó el pastor, que me insultó el anciano, no, que yo en esa iglesia no soy bienvenido. Y podemos estar mencionando cualquier cantidad de pretextos y de cosas que pueden estar pasando en la iglesia. Así que el problema no es nuevo. El problema viene desde Corinto. Ya en Corinto había división en la iglesia. Esta iglesia recién formada ya tenía problemas de división dentro de la iglesia. Pero aquí el apóstol Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Y la siguiente cita, tenemos que irnos allí al versículo 2 que dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y ahora mire, ni sois capaces todavía. ¡Wow! Ahora, me gustaría llevarlos, porque esto tiene su contexto rápidamente allí, me gustaría llevarlos a esta cita, precisamente al capítulo 2, los últimos versículos que nos hablan de este asunto precisamente. Mira lo que dice el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 14 de Primera de Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero quiero mostrarte este otro texto. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Regresemos un poquito. Pero el hombre natural no permite las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Van notando lo que dice? Es decir, hay un problema para Pablo en la iglesia. El problema que el apóstol Pablo detecta en la iglesia es que los hermanos que están en la iglesia no han dejado de ser carnales. Es decir, entraron a la iglesia, pero no han cambiado, no han madurado. Hasta aquí el apóstol Pablo está hablando de una situación de cambio de vida, de un asunto de dejar el mundo y adoptar una nueva forma de vida.
Pero a partir del capítulo 3, el apóstol Pablo usa este término de carne y espíritu en forma de madurez espiritual. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, oigan, yo he tenido que hablarles carnalmente porque ustedes no han dejado de ser carnales. Están en la iglesia, pero no han dejado sus costumbres de afuera. La mayor parte de los problemas y de las divisiones que existen dentro de la iglesia es precisamente por eso mismo, porque actuamos según la carne, no según el espíritu. Estamos tratando con niños espirituales aunque tengas 20 años de estar en la iglesia. El problema radica es que en la iglesia, precisamente, hay hermanos que no son espirituales. Es más, el problema de Corinto radicaba en que seguían demandándose los unos. Es más, tú te vas a encontrar con esto. La vez pasada me encontré con un caso en una iglesia donde una hermana había demandado a la iglesia ante los tribunales. ¿Y saben qué es lo peor? Que la hermana ganó el caso y se sigue congregando en la iglesia. Eso es para que tengan una idea. Es decir, seguimos actuando carnalmente, seguimos actuando según las costumbres y las tradiciones de la carne, no según el espíritu. Porque si comenzáramos a actuar según el Espíritu, nos sujetáramos a la voz de Dios, nos sujetáramos a los procedimientos de la iglesia y de la Biblia. Pero como no hemos dejado de actuar como el mundo, seguiremos actuando como el mundo también dentro de la iglesia. Ay, mis hermanos, cuánta necesidad hace falta en nuestra iglesia de poder madurar espiritualmente, de poder crecer espiritualmente. El problema es que seguimos actuando carnalmente. ¿Saben ustedes que la sierva del Señor dice que en este tiempo deberíamos estar estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis, que son libros que han sido escritos precisamente para nuestro tiempo? Pero muchos de nosotros estamos trayendo temas light, temas muy sencillitos. Es más, muchos predicadores están predicando según lo que la iglesia quiere escuchar. ¿No te has dado cuenta de eso? Muchos de nuestros predicadores están predicando mensajes que él considera que la iglesia quiere escuchar. ¿Sabes por qué? Porque si predica un mensaje que la iglesia no quiere escuchar porque está denunciando la situación real que está viviendo la iglesia, pierde feligreses. Y como si pierde feligreses, es decir, los hermanos se van de la iglesia, se van a otra iglesia donde el pastor sea más light, donde el predicador sea más light. Hermanos queridos, ya tenemos que dejar de ser carnales. Tenemos que madurar, tenemos que ser espirituales. Hay iglesias que en época de elecciones se habla de política. Un pastor hablando de política en la iglesia. ¿Por qué? Porque los hermanos quieren que se les predique de política. Hermanos, no recuerdas, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2021. Si tú le das una revisadita a las profecías, te darás cuenta que estamos en tiempo, estamos en el overtime, estamos en el tiempo extra. Deberíamos de comenzar a comportarnos como hermanos y hermanas espirituales, no carnales, no según las costumbres del mundo, no según las situaciones del mundo. Comencemos a madurar y a crecer espiritualmente. ¿Y cómo se logra eso? Con consagración. Se logra con ayuno, con oración, con consagración, con estudio de la palabra, sometiendo nuestras facultades y nuestra mente al Espíritu Santo. Solamente así se puede lograr ser espiritual.
El apóstol Pablo había detectado este problema grande en la iglesia. Claro que sí, era un problema muy grave. La iglesia no estaba creciendo. ¿No te has fijado que a veces en la iglesia tenemos ese problema? Las iglesias que están allí estancadas, iglesias que no crecen, iglesias que se hacen semanas de oración y unos 4 llegan. Se hace una campaña evangelística, otros 4 también. Y entonces derroche de recursos, derroche de energía, derroche de esfuerzo. Y la iglesia allí está estancada. ¿Sabes por qué? Porque nuestros hermanos no han dejado de ser carnales. Seguimos siendo carnales y no hemos aprendido a ser espirituales. Estamos como aquel caballero que quería entregar su vida al Señor y le dijo: pastor, yo quiero que me bautice. Y le dijo el pastor: claro que sí, yo lo bautizo. Le dio los estudios, lo preparó, lo llevaron a la pila bautismal y cuando estaba justo para ser bautizado le dice: pastor, un momentito. Si me va a bautizar, asegúrese de que esta mano no entre al agua, porque todavía me hace falta liquidar a un individuo por allá. Estamos queriendo ser hijos de Dios, pero no queremos dejar el mundo. Queremos que el Señor nos salve y lo decimos como si Dios tuviera la obligación de salvarnos, pero nosotros no queremos abandonar el mundo. ¿Sabes cómo es? Como aquel individuo, aquel soldado que estaba en la guerra y tenía en sus manos una bomba, una granada, que diga, una bomba, pues sí. Y le decían: oye, tira la bomba, está activada, se va a explotar. Y el soldado no la tiraba, no la tiraba y no la tiró hasta que aquella bomba explotó en sus manos y también lo mató. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estamos igual. El pecado es exactamente como una bomba. El Señor nos dice: deja el pecado, abandona el pecado, quita el pecado de ti, confiesa tu pecado a Jesús. Ya, busca al Señor, conságrate al Señor. Pero ¿sabes qué? El pecado lo seguimos teniendo porque no queremos abandonarlo. No queremos quitar ese pecado de nosotros. Queremos mantener el pecado en nuestra vida. Hay muchos pecados acariciados en la vida de las personas, mis queridos hermanos. Pecados acariciados, pecados que no quieren ser dejados. Y en esta hora yo te quiero invitar a ti para que entregues tu vida a Jesús, para que le entregues tu ser a Jesús, para que quite los pecados de tu vida. Entrégale al Señor Jesús tu vida. Deja ya de que los problemas sigan estando en la iglesia. Ya no más. Ya no seas motivo de división en la iglesia. Ya no sigas criticando los planes del pastor. No sigas criticando los planes del hermano. Únete. Haz planes con ellos. Predica con ellos. Trabaja con ellos. Te diré una cosa. La única manera de crecer espiritualmente y de dejar de ser niños, la única forma de dejar de ser carnales y ser espirituales, es entregando nuestra vida a Jesús todos los días, consagrando nuestro ser a Cristo Jesús todos los días. Es la única manera de poder crecer espiritualmente. Quiero invitarte para que dejes de ser carnal y comiences a ser espiritual. Muchas de nuestras iglesias se están comportando como la iglesia de Corinto. Muchos hermanos carnales, insultándose unos a los otros, demandándose por árboles, por pedazos de tierra, por chismes, demandándose en las cortes del mundo. Muchos están allí insultándose, chismoseando, haciendo perder tiempo, hermanos queridos. Ya, para eso. Comienza a consagrar tu vida al Señor. Comienza a entregar tu vida al Señor. Comienza a vivir para Cristo. Comienza a abandonar esas malas costumbres, ese pecado. Si tú no puedes y has logrado, has tratado, has intentado, entonces con la consagración a Dios, ayunando a Dios,
orando a Dios, estudiando la Biblia, podrás vencer. Porque es que si tú lo intentas solo, no podrás. Si tú lo intentas solo, de verdad que no podrás. Entrega tu vida a Jesús hoy y verás que la victoria comenzará a vislumbrarse en el horizonte. Es tiempo de que le digas al Señor Jesús: Señor, en el pasado te he fallado, en el pasado le he fallado a la iglesia, en el pasado he sido motivo de divisiones en la iglesia. Hoy quiero ayudar, hoy quiero crecer, hoy quiero dejar de ser carnal y ser espiritual. Hoy quiero ser parte del pueblo que tú has de venir a llevar a la iglesia. El Señor no vendrá a llevar a los divisionistas. El Señor no vendrá a llevar a aquellos criticones. El Señor no vendrá a llevar a aquellos que insultan. El Señor vendrá a llevar a personas, a seres humanos como tú y como yo, consagrados, entregados, que reconozcamos nuestros pecados, nuestras deficiencias espirituales y que busquemos en Cristo Jesús la solución. Es a ese grupo que Jesús viene a llevar y viene pronto y quiere venir por ti y por mí. Así que entreguémosle nuestra vida a Cristo Jesús. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Dios eterno, gracias te damos por tu grandísimo amor. Gracias por tu preciosa luz a través de tu palabra. Ya no queremos seguir, Señor, como aquella iglesia de Corinto que estaban divididos. Ya no queremos seguir siendo parte de esa división que no hace más que perder nuestra salvación, Señor. Queremos que nos ayudes a dejar de ser carnales y ser espirituales en Cristo Jesús. Ayúdanos a abandonar el pecado, a entregarnos más completamente a ti, Padre querido. Hoy nos ponemos en tus manos y entregamos nuestro ser, nuestras facultades, pero sobre todo nuestra mente, Padre. Quédate con nosotros y acéptanos como hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano y hermana, que Dios te bendiga. Y quiero verte en el próximo estudio. Estamos preparando otro estudio para que tú seas parte de este ministerio y de este momento especial de la palabra de Dios. No olvides suscribirte a nuestro canal y ser parte de nuestro ministerio. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima entrega del estudio. Dios te